Eh, es doctora en arquitectura de la Universidad Nacional, la Nacional Autónoma de México, y nos ha acompañado en todas estas discusiones de formación de arquitectos en la facultad, en el programa de arquitectura, y es profesora asociada de nuestra facultad, y también es miembro del Laboratorio de Patrimonio Cultural. Y además ha tenido un recorrido muy interesante y también tiene una propuesta de posgrado, una maestría en Patrimonio Cultural Latinoamericano. Tienes una visión del patrimonio en diferentes escalas y en diferentes contextos históricos, y eso pues te ha permitido reflexionar sobre cuál es el papel que deberíamos empezar a asumir en la contemporaneidad, en un contexto como el nuestro, en los aspectos de la valoración, la resignificación del patrimonio cultural. Empezar a hablar de un concepto de resignificación, de valoración, es quizá necesario abordar brevemente lo que ha sido la evolución de ese concepto de patrimonio, ¿no? Porque hace 100 años las discusiones eran completamente distintas. Se valoraban inicialmente tejidos urbanos, se valoraban elementos escultóricos al aire libre que rememoraban a personajes o eventos, ¿no? Y eso casi siempre se hacía desde la mirada de un experto, es decir, allí la gente del común, la gente de a pie de pronto no tenía mucho que opinar porque estaba la visión del académico, el experto que venía desde arriba de pronto a imponer su noción, su posición, y eso era ya regla para toda la sociedad de ese momento y ya. A nivel Colombia quizás hay un momento paradigmático muy importante en estos temas de valoración y conservación y preservación del patrimonio que tiene que ver con la Constitución de 1991. Ajá. Porque es allí cuando se da pie para el reconocimiento de manifestaciones, ¿no? De elementos justamente de aquellos grupos que por mucho tiempo fueron invisibilizados por la sociedad. Y tú, sociedades, comunidades afrocampesinas, indígenas, grupos femeninos, que pues hasta ese momento estuvieron invisibilizados por la visión hegemónica, ¿no? Y considero yo que el deber, ¿no? o lo ideal de los profesionales de estas disciplinas es que estemos acompañando un proceso que permita a las comunidades construir sus propias visiones de lo que debería ser patrimonio, partiendo de una noción de memoria colectiva que está vigente, que es actual, para ponerlo en diálogo justamente con esa noción construida de patrimonio, que es lo externo, lo que está por encima, lo que debería ser pero que no nos representa. Entonces creo que nuestra participación está más bien en acompañar desde la actualidad antes que en imponer, y de pronto sí en mediar en aquellos casos, ¿no? En los que el vínculo no existe para procurar tejerlo, ¿no? Construirlo poco a poco con las comunidades. Pero es también un elemento básico de la conceptualización del patrimonio que imponer, ¿no? Sí. No sirve de nada para preservar, ¿no? O para conservar el patrimonio cultural. Eso está destinado al fracaso y es algo que está ya mandado a recoger porque no funciona de esa manera. No puedo obligar a una persona que la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, que estaba en la plazoleta del Rosario acá en Bogotá, signifique algo para ella, ¿no? Cuando el personaje que está allí no significa nada, ¿no? Independiente de que sea un elemento que estéticamente tenga un valor, independientemente de que ese personaje haya contribuido de forma positiva para unos, negativa para otros, en los procesos de mestizaje que nos han construido como nación colombiana. Y en ese tipo de contradicciones, ¿cómo percibes que desde la lógica científica uno pudiera empezar a encontrar puntos de conexión, desarrollos más fluidos, que permitan encontrar un balance entre esos dos mundos que se atacan de alguna u otra forma? Estamos en un momento bastante interesante del desarrollo conceptual de esta noción de patrimonio, porque claro, esas discusiones hacen parte de los procesos de construcción de identidad de las comunidades, de revisión de las identidades que nos fueron impuestas, ¿no? De la aparición de grupos que reivindican una identidad indígena, ¿no? Que consideran que tienen derecho al manejo, a la investigación, ¿cierto? De ciertos recursos arqueológicos, por ejemplo, lo vemos en USME, lo vemos con los resguardos indígenas en Cota, los grupos que existen en Suba, ¿no?
Yo considero que en patrimonio no se ha dicho aún la última palabra, eso seguirá en construcción y está bien que sea así. Uno como académico puede acompañar el proceso, ser testigo de ello, documentarlo, lanzar algunas ideas o nociones, pero creo que en patrimonio quienes tienen la palabra, ¿no?, son los portadores de las manifestaciones, son los custodios de los lugares, de los elementos, y pues allí hay que tener muy en cuenta la visión, ¿no?, justamente de esas personas al momento de decir algo o imponer algo. Entonces, cuando uno habla de patrimonio, ya no solamente habla de una taxonomía que separaba, ¿no?, como por categorías, lugares y manifestaciones, sino que ya las integra porque reconoce justamente el pensamiento, ¿no?, pero también el lugar donde ocurre o tiene lugar, ¿cierto?, justamente esa manifestación del pensamiento. Entonces serían como esos elementos básicos, ¿no?, dentro de una metodología. Un reconocimiento sí disciplinar del lugar, pero también que vaya muy de la mano con las comunidades, además porque hay un diálogo muy interesante que se genera allí, y lo veíamos por allí en alguna conferencia y lo he experimentado también en el trabajo que he podido desarrollar, y es que a veces tiene que llegar alguien de afuera, ¿cierto?, como con ojos frescos, para que pueda ver lo que uno, por ser algo tan cotidiano, por algún motivo no ve, ¿no? Como que uno se lo vuelve como costumbre ciertas cosas a uno, pero llega alguien afuera y dice, ven, esto es tan chévere, ¿no?, eso es tan interesante, y eso potencia a veces esos procesos de valoración desde la propia comunidad y empoderamiento de la comunidad en la salvaguardia y en la conservación de los elementos del patrimonio, ¿no? Y lo que te digo, no solamente desde el propio discurso disciplinar con el que uno se formó, sino también teniendo en cuenta las visiones, ¿no?, disciplinares que están asociadas a estos temas del patrimonio. No, y eso se conecta también de manera estratégica con las intenciones de este ejercicio de formación doctoral, o sea, no entender que tenemos todo el conocimiento, otras disciplinas aportan aspectos muy importantes, pero no solamente desde la lógica académica o científica, también es desde el saber de las comunidades, estas lógicas transdisciplinares que trascienden las disciplinas. Y por otro lado también está el asunto de que, tú lo decías, o sea, si alguien que tiene una mirada desde afuera percibe cosas que de pronto no se perciben en el interior, eso también enriquece el proceso. Sí, claro, y la misma comunidad con su ojo le abre a uno también las perspectivas para poder entender ciertas dinámicas que uno las tenía, de pronto no las tenía tan en cuenta o no eran tan valiosas para uno hasta que uno llega y realmente ve, ¿no?, el impacto que tienen en las comunidades, ¿no? O sea, es un ejercicio siempre como de intercambio. Pero eso también requiere del investigador o del profesional que tiene ese propósito, también un aspecto de introspección, de comprensión de que él no lo sabe todo, que tiene que abrirse a nuevos conocimientos, que debe aprender de otros contextos. Tener un ojo fresco, una mente dispuesta. En alguna investigación definíamos esto como una transposición didáctica inversa. Es decir, que no transposición didáctica inversa. Inversa, okay. Claro, porque no es solamente que la comunidad se nutra de la visión del profesional, sino más importante aún, que a ese profesional o a esa persona que llega como a reconocer algunas cosas, pues le llegue el conocimiento y tenga como el ojo suficientemente abierto y dispuesto como para recibir esa retroalimentación de parte de la comunidad, que yo creería que es más valiosa aún de lo que uno le puede aportar a la gente. Lo ideal es que uno llegara solamente como un pequeño motor que llega como a empujar ciertas cositas para que ojalá la comunidad sea la que se apropie justamente del proceso. Claro. Digamos, esto era válido de llegar a imponer, eso era válido hace 100 años, 50 años, pero de 30 años para acá, pues eso ya no funciona así. Bueno, y entonces, en todo ese ejercicio y en toda esa experiencia, me gustaría ya conectar con tu experiencia en el laboratorio. Y también nos comentabas que habían ya explorado una serie de estrategias, de espacios para la discusión y aplicación, de pronto aplicar metodologías o también el intercambio con unas redes externas que se han ido consolidando. El laboratorio ha sido líder en ese proceso, en la facultad de atraer miradas y abrir espacios de discusión con otros profesionales, sobre todo en toda Latinoamérica.
Cuéntanos cómo tú ves ese aporte que le haría el laboratorio a este plan de formación de alto nivel para aspirantes a doctores en su proceso de investigación, de tesis doctoral, cómo el laboratorio podría aportar y también cuáles son esos diferenciadores del laboratorio que consideras son más importantes en ese proceso de formación. A nosotros nos gusta contar que la evolución del trabajo del laboratorio va muy en línea con lo que ha sido la evolución de ese concepto de patrimonio, porque hasta hace no mucho tiempo quizás teníamos todavía esa visión cerrada a lo arquitectónico, a lo urbano, ¿no? Y también nos gusta contar mucho, ¿cierto? O en cada oportunidad que tenemos, que el tema del patrimonio cultural siempre ha sido un diferenciador de la facultad, ¿no? Porque no hay muchas facultades acá en la ciudad y en el país que tengan ese tema como en la médula y que sea como un carácter diferenciador del egresado del programa de arquitectura y pues de la facultad también, ¿no? Entonces considero que estamos muy alineados con los trabajos conceptuales que en la actualidad se están desarrollando desde el plano internacional en cuanto a la discusión pues, de este concepto de patrimonio. Y de unos años para acá pues hemos ya venido abriendo con los eventos, con las publicaciones, esa visión del patrimonio para integrar justamente, ¿no?, otras visiones disciplinares. Por definición, patrimonio cultural es un campo de trabajo interdisciplinar, ¿sí? Es un campo de conocimiento y es interdisciplinar. Te sorprendería saber que aquí concurren no solamente arquitectos, antropólogos, arqueólogos, sino también diseñadores, pedagogos, incluso psicólogos tienen que ver con esto, ¿no? Y una muestra de cómo en el laboratorio nos estamos tomando muy en serio estas nuevas nociones del patrimonio, pues tiene que ver con la puesta en marcha de la maestría en Patrimonio Cultural Latinoamericano ya desde hace un tiempo, con el concurso de contactos externos que tenemos vinculados al programa como docentes, con las redes que se han construido en los últimos años para divulgación de conocimiento y para construcción de conocimiento, con la participación de estudiantes en la maestría con proyectos de investigación que involucran distintas disciplinas y además con el énfasis en lo latinoamericano, ¿no? Sí. Porque queremos un poquito ya romper con el paradigma, ¿cierto?, de la conceptualización pues, de lo europeo, de lo norteamericano, sí, que no digo que no haya sido útil, porque pues por eso justamente es que estamos parándonos en una gracias nueva definición. a esas discusiones que permitimos hoy, claro, sentarnos en una visión diferente. Sí, y que no es una visión, digamos, una inquietud que se haya construido únicamente desde la facultad, desde Colombia, sino que justamente desde la noción de epistemologías del sur, ¿cierto?, que es tan amplia, que se han venido incorporando nuevas discusiones poco a poco, que sabemos que van a dar unos frutos bastante interesantes en cuanto a proyectos de investigación que puedan mitigar problemáticas que tienen que ver con el patrimonio cultural de las comunidades justamente en los territorios en América Latina. Tenemos la bondad además de que es un programa que es virtual, o sea que tenemos participantes de todo el país, que también está abierto a recibir estudiantes de otros países aquí en Latinoamérica, que ha tenido mucho éxito además. Y que sabemos que es una base muy fuerte, muy robusta para poder proyectarlos a una participación en el doctorado, que pues con los estudiantes que podamos tener allí en el laboratorio, vinculados con el laboratorio y pues obviamente en el trabajo pues, de las tesis en el doctorado, pues que van a llevar todavía mucho más allá adelante la discusión en torno a estos temas de patrimonio, ya desde latinoamericano, ojalá, mucho más aterrizado a las necesidades de nuestro contexto. Y yo creo que hay un mundo enorme en el que podemos aportar y en el que podemos seguir haciendo incisión y ir desarrollando nuevas propuestas, nuevas alternativas para comprender este contexto que además también es bastante amplio. Patrimonio y tecnología, patrimonio y vivienda, ¿no? Sí. Patrimonio y territorio, patrimonio y paisaje, o sea, las oportunidades de discusión son supremamente amplias si uno lo mira desde ese punto de vista. Encantador. Yarleis, primero gracias por la clase, nos has dado una serie de información y de datos que nos parece, pues yo disfruto mucho, seguramente los que nos escuchan y nos ven también lo disfrutarán. Quiero agradecerte mucho por haber aceptado esta invitación, por contarnos
sobre tu experiencia, sobre tus reflexiones y también sobre lo que ha proyectado y el futuro que tiene también el laboratorio dentro de este proceso de formación doctoral. Y, y nada, pues muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Acá en el laboratorio tenemos siempre las puertas abiertas a este tipo de discusiones. Sabemos que llegarán seguramente muchos interesados y pues estaremos prestos para generar las discusiones, los debates, los aportes, las interacciones que pues corresponden con este campo de conocimiento tan interesante como es el patrimonio. Y pues bueno, bienvenidos a todos los interesados. Y apoyar esos procesos de formación y Por supuesto, o acompañarlos. sea, igual está en la facultad, estamos convencidos que este es un programa de formación posgradual supremamente enriquecedor para el panorama académico en el país. O sea, estamos convencidos todos Toda de la eso y razón. sabemos que nos va a ir muy bien. Claro, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, y a todos, muchas gracias por acompañarnos y por seguirnos en estos episodios. Y nada, seguiremos teniendo invitados. Muchas gracias a todos.